Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. 18, gracias a su sintonía, bienvenidos a Sucesos. Lo hacemos desde Canal 29 UHF en señal digital Canal 29.1, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43 y desde luego Telesucesos Quito. Recuerde usted, con la peatonización y la renovación de calles y paseos le hemos devuelto al centro histórico la esencia de lo que es. Venga, descubra y cuida su ciudad. Quito cuenta contigo, lo dice la Alcaldía de Quito. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Empezamos por la primera página del diario La Hora. En los próximos minutos, la presencia del doctor Augusto Tandazo, ex subsecretario de Energía, analista, sobre todo esto que finalmente está sonando en forma pública, empezando por el proyecto Coca-Codo, y ahora que también se hace eco la prensa. China acaparó vías con irregularidades. La Contraloría lleva a cabo un examen especial a la construcción de carreteras entre julio del 2012 y mayo del 2018. Hasta el momento y de lo que se ve, un nuevo millonario perjuicio al país. La misma primera página de La Hora, a farrear por los 484 años de la ciudad de Quito. Ritmos nacionales predominaron anoche en el tradicional pregón de las festividades. La fiesta prácticamente está encendida. Atención, la primera página de La Hora, se desplomó el precio del petróleo. El crudo cayó en picada ayer, derribado por el miedo a la sobreoferta a 2 semanas de una reunión de la OPEP en la que los saudíes estarán bajo la presión de los Estados Unidos. El barril del petróleo cerró en Nueva York a $52.42 tras perder 4.21, es decir, un 7%, mientras que en Londres el Brentton bajó a $3.8, es decir, $58.80. 7 colegios presentaron spots contra la violencia de género, otro titular de La Hora. Marchas vivas también recorren el centro histórico de Quito. La reina de Quito quiere prevenir los embarazos en las jóvenes adolescentes, una campaña de la reina de la capital. Gracias a su sintonía, ya volvemos con nuestro primer invitado del día de hoy.
8 de la mañana con 3 minutos, gracias a su sintonía. A 3.200 millones de dólares llegaría el costo final del proyecto Coca-Cola Sinclair, que empezó costando 800 millones, luego subió a 1.200, 1.500 y hace poco a 2.500 millones de dólares. Los 3.200 millones fueron advertidos por el exsecretario general de la OPEP, René Ortiz, para quien el multimillonario proyecto está al borde del colapso por la forma alegre, según dijo, como fue construido por la empresa china. Como es público, un informe de la Contraloría ha detectado más de 7.000 fisuras y una posible falla estructural que amenazan la operación del proyecto levantado en la zona oriental del país. La obra supone una generación de 1.500 kilovatios de energía hidroeléctrica y su estado técnico también alarma a la llamada Corporación Eléctrica Ecuatoriana CELEC. En ese sentido, la CELEC teme perjuicios al Estado y ha roto su silencio ofreciendo acciones legales contra la empresa fiscalizadora del polémico proyecto. La constructora china Sinoindro ha apurado la contratación en este punto de una nueva fiscalización, esta vez con una firma alemana que dará conclusiones en un año. Cabe anotar que la fiscalización alemana costaría $1 millón, lo cual es infinitamente menor a los 135 millones que cobra la anterior empresa, más bien empeñada en que el gobierno ecuatoriano asuma la polémica obra con fallas y que hoy es motivo de nuestro tema central. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Lo cierto es que un nuevo escándalo, posiblemente que le costará al país 3.200 millones de dólares, y los potenciales impactos en el funcionamiento del propio país está así configurado con la aparición de 7.648 fisuras y una falla estructural en el Coca-Cola Sinclair. Ese es el problema que lo tratamos a partir de este momento con el doctor Augusto Tandazo, analista, ex subsecretario de Energía, nos acompaña aquí en Sucesos Radio Televisión. Doctor, muchísimas gracias. ¿Cómo es que estas cosas tan graves y que se ahondaron evidentemente en el gobierno anterior, hoy suenan y con mucha alarma de sectores que guardaron tanto silencio? Doctor Tandazo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Félix. Un saludo a los televidentes y radioyentes. Este es un caso lamentable porque de esto ha hablado muchas personas, entre otras mi persona. Antes de que se produzca esto, antes de que se contrate, alertando sobre este tipo de problemas que se venían. Y gente respetable, voy a poner un ejemplo, el ingeniero Hermer Flores, presidente de la Cámara de Ingenieros, una cantidad de gente. Y sin embargo, en el país estaban, y seguimos acostumbrándonos a que si alguien hace una opinión y dice cuidado, a la gente no le importa, esperan ver el incendio para recién reaccionar. Sobre esto cabe hacer una pequeña introducción sobre el tema para entenderlo. En el gobierno del presidente Palacio se dicta la ley del FEISEG. Una ley importantísima. ¿Por qué? Porque mediante ley, ya no mediante una decisión, porque las decisiones se cambian de un día para otro, que la aprobó el Congreso y la refrendó el presidente de la República, Alfredo Palacio, se hacía que todo el dinero de Occidental, de este campo que de pronto 100.000 barriles diarios de producción petrolera entraban al presupuesto del Estado, no lleguen a las arcas fiscales y se convierta en plata de bolsillo, sino que este dinero sirva para financiar el desarrollo del país. Y dentro del proyecto se hacía constar de manera expresa en el artículo 3 de la ley del FEISEG, ¿para qué serviría? Construcción de nuevas refinerías, repotenciación de la refinería, obras en el sector petrolero varias, pero en el sector hidroeléctrico estaban allí justamente las obras que necesitaba el país para elevar la generación hidroeléctrica por el enorme desbalance con la generación térmica que funciona en base a diésel y en base a petróleo.
Entonces, ese fondo era importantísimo. ¿Para qué? Para tener el dinero, el Estado ecuatoriano cash, y poder decir, voy a contratar con la mejor empresa, en las mejores condiciones, y no estar sometido a esto que ha sido una tortura del Ecuador de todos sus años, y sigue siendo, que tenga que el prestamista, en este caso el gobierno chino, a través del Banco de China, imponernos una constructora y al precio que les da la gana. Entonces, una cosa es que le diga, yo tengo la plata, pero hace fulana de tal empresa, y el precio ya no sabremos nunca, porque nunca sabremos si el precio fue el correcto, el real. Y entonces esta ley del FEISEG, tan importante, vino a la Asamblea Constituyente, y en abril de 2008, asamblea presidida por Alberto Acosta Espinosa, de ingrata recordación en muchas cosas que la gente no se acuerda, derogó la ley del FEISEG, para darle gusto al presidente Correa de que todos los dineros del bloque occidental vayan directo al presupuesto, y se hicieron fiesta. Una ley que, por lo visto, tenía una buena intención. Era una ley vital. ¿Ya? Entonces, ¿qué salió Correa a decir? Decía, esos fonditos, y se burlaba de los fonditos. ¿Cómo no? Esos eran los fondos, ese era el fondo necesarísimo. ¿Para qué? Para lo que siempre se ha dicho, sembrar el petróleo. Porque si no, sencillamente usted está gastando una cantidad X y sigue gastando más el año siguiente. Qué interesante ese antecedente. Entonces, que le da contexto a toda esta situación. Claro, entonces, a ver, todo lo que fue generación hidroeléctrica ya no se hizo con recursos propios del Estado, a menor precio y con mejor tecnología, sino que dependieron de los préstamos chinos. Entonces, claro, los chinos decían, o los brasileños también, porque Brasil ha tenido esa costumbre inveterada durante años de años. Yo tengo aquí la plata, pero contratas con Odebrecht. Yo tengo aquí la plata, pero contratas con Andrade Gutiérrez. Yo tengo aquí la plata, pero contratas con Camargo Correa. La empresa que yo quiero. Claro. Y lo mismo los chinos. Yo tengo aquí la plata, pero le vendes el petróleo a Petrochina. Yo tengo aquí la plata, pero haces tal hidroeléctrica con CW. O esta otra hidroeléctrica con Sinohidro. Y así. Negocio perfecto. Tengo aquí la plata y haces la línea de transmisión justo con el Coca-Cola Sinclair, la línea con la empresa Harbin China. Entonces, ¿será que será el valor del contrato? Entonces viene todo el tema. O sea, ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. Entonces hay que atacar a las causas. ¿Dónde vino el problema? ¿No es cierto? Entonces, de esa debilidad en la que entra el Estado, entonces comenzamos a ser presa fácil de los chulqueros y de la gente que hace la fiesta con el Ecuador. En montos de precios, en tasas de interés. El préstamo que se contrató para Coca-Cola Sinclair tiene una tasa de interés de 6.9%. ¿Qué significa? 7% es más o menos un poco más del doble de lo que existía en el mercado. Son millones de dólares. Totalmente. Entonces, eso para darle un marco de por qué caímos en esto. Pero vienen otro tipo de cosas que son importantes verlas. No solamente ver lo último, que es lo que la gente está viendo, el último efecto. Viene el tema, ¿qué es lo que hace que un proyecto se lo diseñe para tal generación de tantos megavatios? El agua. ¿Cuánta agua tenemos? ¿Y la necesidad de energía en el país? Desde luego. Pero ¿cuánta agua tengo? Porque si yo tengo un riachuelo y una caída mínima, no voy a poder generar ni un megavatio. Entonces, ¿cuánta agua tengo? Inecel hizo en su momento sus estudios. Inecel era una empresa seria. Hizo sus estudios y dijo que el Coca-Cola generaría 859 megavatios. Así es. Entonces, de pronto de la noche a la mañana, en marzo del 2007, el ministro Alexei Mosquera, nombre y apellido, tomó la decisión y dijo de que el proyecto va hacia 1.500 megavatios. Cuando incluso la Comisión Federal de Electricidad... Ya gobierno de Correa, ¿no? Claro, todo en el gobierno de Correa. Cuando incluso la Comisión Federal de Electricidad, te voy a ver aquí, la potencia del proyecto Coca-Cola está en duda. La Comisión Federal de Electricidad ya dijo que máximo, como tope, y ni siquiera como lo mínimo, tope, 1.200 megavatios. Tope. Y le hicieron 1.500 megavatios. ¿Qué es lo que produce eso? Que usted ha construido, para que la ciudadanía me entienda, usted ha construido un edificio de 10 pisos y tiene llenos más o menos 6 pisos. Así es. Y los 4 están vacíos. Clarísimo el ejemplo. Entonces, tenemos una generación de Coca-Cola Sinclair que no sobrepasa los 900 megavatios. Entonces, pagamos casi el doble de lo que debimos haber pagado por esa obra, porque se debían haber importado turbinas, ya no las 8 turbinas, sino máximo 5 turbinas. Entonces todo se comenzó a sobredimensionar. Porque no se olvide una cosa, mientras un proyecto cuesta más dinero,
No es lo mismo una comisión por $1.000 millones que por 2.000 millones. Totalmente. ¿No es cierto? Al menos es el doble. Es el doble, entonces a mí me interesa la de 2.000 millones, haya o no haya agua. ¿Y quién lleva esas comisiones? Pues, tiene que estar en el orden de toda esta gente. Hoy se está comenzando a destapar el tema. Bueno. Y ya se sabe que aquí hay una empresa en Panamá, Recorsa, que es una... Recorsa. Recorsa. Sí, esto comenzará ya a destaparse, que es una de las empresas que recibió de Sinohydro una fuerte cantidad de dinero. ¿Y quién está al frente de Recorsa? De la información que está en las redes sociales está la familia de Conto Patiño. Pero ya se verá esa plata dónde fue a parar y a qué cuentas fue a parar. Retomemos el tema, doctor. Entonces, vino el segundo tema, el sobredimensionamiento del proyecto. Viene el tercer tema. Para poder contratar, no es lo mismo que contrate un ente estatal, un ente público, mejor dicho, porque igual los dos son estatales. Pero el ente público, por ejemplo, una empresa pública, se rige por la ley de contratación. Totalmente. Una empresa del Estado igual, pero sociedad anónima se rige por el derecho privado. Entonces esto es importantísimo. Entonces, les encanta manejarse con sociedades anónimas. ¿Cómo no construir el aeropuerto de Quito, pero con una sociedad anónima, para poder hacer a dedo mediante el Swiss Challenge? Entonces, facilita, pues. Esa es la diferencia entre lo público y lo privado. ¿De acuerdo? La empresa. Entonces, aquí crean Coca-Cola, Sinclair Sociedad Anónima. Primero hubo la alianza con Enarsa que fracasó y se dejó en el aire. Pero luego se crea Coca-Cola, Sinclair Sociedad Anónima, para que maneje el proceso al margen de la ley de contratación pública. Al margen de la ley. Claro. Entonces, por ponerle un ejemplo, yo le he llamado a este proyecto, no ahora, Félix, porque de esto yo he hablado hace años. Usted lo viene haciendo, así es, en honor a la verdad. Yo he hablado de este proyecto como esto, la adjudicación de la construcción de una casa sin planos. Aquí no hubo, y es el cuarto punto de análisis, no hay estudios, nunca hubieron estudios. ¿Cómo usted contrata la construcción de un edificio si no sabe de qué ancho, de qué tamaño, cuál va a ser los materiales? Ese es el precio. Y es que el tope era 1.200 kilovatios y nos fuimos a 1.500. No, no solo eso. ¿Ya? Sino que no habían los estudios. Habían los estudios. Nunca hubieron los estudios. Los estudios se hicieron después. Entonces la carreta delante de los caballos. Entonces viene la pregunta tan sencilla como que primero hago la casa y después hago el proyecto. Y en el camino voy haciendo el diseño, pero viene el tema central. ¿Cuál es ese? ¿Cómo dijiste que costaba tanto la casa y no tenías el diseño? Exacto. Entonces viene el tema. ¿Cómo sabías que costaba 2.000 millones? 1.970 millones, que era el precio que más o menos se le ponía en esos días. El proyecto. ¿Cómo sabías que costaba si no tenías el diseño? Entonces todo era a dedo y más o menos a tratar de adivinar qué era lo que iba a pasar. Entonces, ¿cuál es la norma que se violó al haberlo hecho con una sociedad anónima? Por eso el bypass. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 23, dice: antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la construcción, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, tal. Entonces, claro, si alguien me oye esto y va a decir, sí, doctor Tandazo, pero eso es para cuando una empresa pública o el Estado contrate. Pero si es una sociedad anónima, sí, pero esa es justamente la trampa. Son otras reglas de juego. Claro, entonces supuestamente para darle agilidad. Lo que dijo alguien, nos hemos comido 2 años de tiempo, le hemos ahorrado al país. Aunque en la práctica como que tiene sentido, ¿no? Hacer esto pronto porque el país lo demanda. No, esa es la campaña mediática para hacerle creer a la gente que esto es urgente y hay que hacerlo rápido. Pero haciéndolo rápido, entonces se atropellan los procedimientos. Entonces, se comienza a construir esto no teniendo ni siquiera estudios. Sin estudios, lo primero. Otra cosa importantísima, que esto es gravísimo. Segundo. Otra cosa, esto ya es como sexta. A ver. El financista Eximbank, se firma un memorándum de entendimiento con el financista mediante María Elsa Viteri. Porque a María Elsa Viteri le ven otro tipo de peros, pero no le ven estos. Firmaron el memorándum de entendimiento con Eximbank, dirigido a Sinohydro, para que sea la que construya, antes siquiera de que se abran las ofertas para el concurso, de la
pseudo licitación que se hizo. También se adelantaron. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Que ya tenían decidido quién era la ganadora. Claro, está clarísimo. ¿Quién era ¿no? la ganadora? Está claro. Viene otro tema, ya es el séptimo, para que usted vea las irregularidades. Usted recibe 2 ofertas. Una oferta de Sino Hidro Andes y otra oferta que es la de Sino Ecuador, Geshowa. Recibe las 2 ofertas. ¿Quiénes son los oferentes? Esto es importante en derecho. Son 2 consorcios. Y cada consorcio tiene diferentes empresas que lo constituyen. Totalmente. En el caso de Sino Hidro Andes, estaba integrado por 4 empresas. Sino Hidro Corporation, la China, Constructora de los Andes, Coandes, Yellow River Engineering, Consulting y Geodata. Son 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted no podía adjudicar este contrato, porque le daba la gana, a una de estas ofertas, a una de estas empresas. Porque la oferta la presentó el consorcio. Y el oferente no era una de las empresas, sino el consorcio. 4. ¿Ya? Y esa, en términos de derecho, es una persona jurídica diferente a los socios o a las empresas que lo conforman al consorcio. Y de pronto, de la noche a la mañana, por este tipo de arreglos debajo de la mesa, viene el comité de contratación de este proyecto, presidido por Galo Borja, ministro de Sectores Estratégicos, y le adjudica directamente a Sino Hidro Corporation. O sea, le adjudica a una empresa que era parte de un consorcio, pero que no era el oferente, violando el reglamento de contratación que está aquí. Yo hablo con papeles. Que no era la oferente. No era el oferente. Artículo 22 del reglamento del contrato de adjudicación, de contratación. Este es el documento. El gerente general de Coca Sinclair suscribirá el respectivo contrato en instrumento público con el oferente adjudicado. Oferente. El oferente era el consorcio, no uno de las empresas que integraba el consorcio. Otra irregularidad. ¿Y qué es lo que dijo Galo Borja? Porque cambiaron en el camino las reglas del juego de este reglamento. Eso no se puede hacer. Usted no puede cambiar las reglas del juego de un concurso. Es de sentido común. Dijo declaraciones en el diario El Comercio, 6 de octubre del 2009. Nosotros tenemos la capacidad de modificar las bases para hacer lo que más convenga al país. También cambiamos las reglas de financiamiento. No lo que más convenga al país, lo que más le convenga a él y a su equipo. Entonces cambiaron las reglas de financiamiento. Viene luego el tema de la firma del contrato. No se pudo, se trataba de firmar en conjunto el crédito con el contrato de construcción. Pero el banco nos puso una condición al Ecuador, nos trató con la punta del zapato. Y el mismo ministro Galo Borja de Sectores Estratégicos declaró que se firmó el contrato para construir la obra antes de definir, esto es grave, Félix, esto sería el 8º tema de este punto, de este caso. Antes de definir las condiciones del crédito, porque esta era una exigencia del banco chino antes de negociar el crédito. O sea, primero firme el contrato de construcción y después negocie conmigo las condiciones de crédito. O sea, es una barbaridad. Cuando usted le pide a la compañía que presente su oferta con el financiamiento, entonces tenía que firmar conjuntamente con el financiamiento. Entonces un poco firme primero y entonces ahí viene la dureza del banco. Porque ya cuando lo tiene apretado, ya le impone las condiciones. Me impone condiciones. Le impone las condiciones. Después vino, ya noveno tema, vino un acto de grosería imperdonable del embajador de China en el Ecuador, Cai Rungguo, que el 28 de marzo del 2010 declara, y esto está declarado en el diario La Hora y en los demás diarios, declara algo que fue una grosería. ¿Diciendo? Porque le presionaba el gobierno y le decía, oiga, tiene que firmarle el crédito. Claro. Y dice, el organismo financiero no está en condiciones de entregar un crédito no reembolsable por la cantidad de $1.700 millones. Un crédito no reembolsable es un regalo. Si nadie le estaba pidiendo a China que nos regale 1.700 millones, sino que sean serios, pues, y negocien el contrato de crédito conjuntamente con el contrato de construcción. Por ejemplo, ¿cuántas veces se han mandado sacando embajadores por declaraciones no comedidas? Porque le está diciendo un poco, ¿quiere que le regale la plata? Yo no le puedo firmar un crédito no reembolsable. No te estoy pidiendo que me regales la plata. Lo que estoy pidiendo es que no me estafes. Ahí debían haberlo mandado a su casa al embajador, declararlo persona no grata y pedirle que salga del país. Pero ¿cómo de pedir que un chino se vaya del país hasta el día de hoy? Si de ellos dependemos porque ellos tienen la plata. Entonces, sigue el tema y aquí viene otro tema. Ya estamos en el 9º punto, me parece. Hagámoslo un poquito más rápido por el tiempo, mi doctor. Tenga la bondad. Ya voy a ir acelerando. Tenga la bondad, por favor.
Fíjese esto es de Ripley, it's made in Ecuador. 4 días antes de la firma del contrato de crédito, 4 días, ¿sí? Esto fue el 9 de junio, lo relata el diario Hoy. 4 días antes de la firma del contrato de crédito, modificaron a Coca-Cola Sinclair y le cambiaron a Coca-Cola EP. ¿Ya? Ya empresa pública. O sea, cuando ya hicieron el chanchullo, ya hicieron todo. Entonces ahora sí es EP, pero para la firma, porque la EP, como es empresa pública, tiene que estar respaldada en su crédito por el Estado. Pero todo el proceso lo hizo la sociedad anónima. Entonces le cambian su naturaleza jurídica a empresa de derecho público. ¿Para qué? Para que el Estado sea el que asuma el crédito y asuma todo lo actuado. Entonces, claro, necesito la figura de la empresa pública para que me prestes la cara. Pero cuando hice el proceso, no te necesité para violar para hacer un bypass a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Clarísimo. Entonces, con este tipo de cosas arribamos a lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Qué significa qué, doctor? Tenga la bondad. ¿Qué significa? Y rápidamente, porque por entiendo favor lo que es esto. Ya en noviembre del 2014, ya se alertó, noviembre del 2014, sobre el problema de los distribuidores, que son equipos que representan grandes presiones por la caída del agua, que llega directamente a las turbinas. Vamos al problema estructural y de las fisuras. Se encontraron las fisuras. Noviembre entonces, del 2014. 14, estamos 18. Estamos en noviembre del 2018. 4 años han corrido. Y calladitos todo el mundo, incluyendo los actuales y los anteriores. Y ahí está el ministro Esteban Albornoz, que ha tenido una participación enorme en este tema, pero que nadie lo regresa ni a ver porque es morenista ahora, ya no es correísta. Sigue siendo de Alianza País, pero ahora es morenista. Y de pronto, de la noche a la mañana, a todas estas fisuras que eran visibles, porque se las podía ver, cuántos milímetros, de qué dimensión, de pronto les cubren con hormigón. Y es lo que dice el ministro Carlos Pérez, que dijo que era un error, yo hubiera puesto mejor un horror, más que un error, haber aceptado estos materiales y equipos antes de la instalación final y de la colocación del concreto. Fisuras que se observaban les ponen concreto para tapar los problemas. Entonces, qué increíble, doctor. Esto es grave. Entonces ahora viene el tema. Es grave. ¿Y qué es lo que va a hacer la empresa alemana, la empresa TÜV? Primero, con un monto de $1 millón para analizar esto y en un año. Es casi como, pégale una patada para que esto se vea después de un año y se enfríe. Después de un año. Y $1 millón para un tema tan grande. Pero pensando positivamente, no es que nos pueden presentar tampoco un informe mañana, pues doctor, necesita tiempo. ¿Y cómo van a ver las fisuras con el concreto que está tapando? ¿Será que en ese año las destapan? ¿Cómo va? Si solo destapan, eso va a ser un gasto descomunal. ¿Ya? Y tendrán que paralizar N veces el proyecto para prácticamente volver a armar esto. Entonces viene el tema, ¿quiénes responden por esto? Porque yo quiero hacer un parangón con esto para que usted me entienda. Este es el caso San Francisco. San Francisco. Se firmó el acta de recepción 1 y 2 de San Francisco. Cuando ya se supo, antes de la firma de estas actas... Que es otro proyecto, ¿no? Sí, sí. Pero esto fue con Odebrecht. Pero ya se sabía los daños de San Francisco. Y en el acta de entrega de recepción se puso que los pendientes identificados, ¿qué son los pendientes? Nombre bonito, medio camuflado. Los daños encontrados no fueron caracterizados como limitantes ni riesgo para el inicio de la operación de la central. San Francisco. ¿Qué es lo que pasó después? ¿Ya? Que se hizo pedazos la central, que costó no sé cuántos millones de dólares. Colapsó y que prácticamente el Estado tuvo que asumir buena parte de eso y que miraron para otro lado para no tocarlo a Odebrecht. ¿Con el Coca-Cola vamos en esa vía? Es más o menos en la misma vía, porque incluso las mismas autoridades ya comienzan a tratar de disfrazar. Mire este titular del diario El Universo. Operatividad de Coca-Cola no está afectada por daños. Oye, tengo un poquito pero más. Es una declaración, de ¿eh? Gonzalo Quillas. Así es. Sí, del gerente de la SELEC. De la SELEC. Oye, si está todo el desmadre de Coca-Cola tapado con concreto, y tú no sabes esto en qué momento puede eventualmente... ¿Cómo puede hacer esa declaración? ¿Cómo puedes tirar este tipo de declaraciones? ¿Qué están tratando de hacer? ¿Qué están tratando de hacer? ¿Qué intereses hay? Porque cuando se comienza a investigar, si algún rato se investiga con más profundidad, a dónde fueron las coimas, las comisiones de Sinohidro, pueden haber sorpresas. Y ahí podemos comenzar a entender por qué en determinados momentos se desaceleran las cosas y en otros se aceleran. ¿Las coimas a dónde fueron? ¿Usted tiene una pista, doctor? Yo tengo una pista, pero yo hablo sobre cosas concretas. Muy de acuerdo. Pero si esa pista se confirma,
aquí va a haber un diluvio. Un diluvio. Mientras tanto, ¿qué va a pasar con este proyecto en 2 palabras finales? Porque la explicación que usted nos ha hecho es clarísima de todo lo que pasó. Mientras tanto, los verdaderos daños de Coca-Cola Sinclair, contratados con una empresa a dedo que fue Sinohydro, porque a la otra la descalificaron sin dar razones. Sin dar razones... Eso está claro, doctor. Sí, pero no solamente eso, sino que yo tengo entre los papeles, tengo incluso las actas notariales, para que usted vea que yo hablo con papeles, y originales. ¿Pero qué va a pasar con la obra, Aquí con el usted puede proyecto? ver- ¿Qué es lo que se pregunta el público, la gente, doctor? Usted puede ver que aquí son... incluso ¿Cuál es su originales. diagnóstico? Pero Está déjeme decir, clarísimo, está claro. Notariales. Por favor. Aquí están las 2 actas de recepción de las ofertas para contratar Coca-Cola Sinclair. Notaría 31ª, Le dice. descalificaron al otro consorcio, pero nunca dieron las razones exactas por no cumplir con los requerimientos. Dígalo. Porque en el fondo era, desaparécete que esto ya está decidido con Sinohydro. ¿Vamos a un colapso del Coca-Cola? Es posible. Pero este rato tenemos todo tapado. Entonces viene el tema, lo que dice el ministro... Pero no está tan tapado porque la Contraloría está denunciando todo esto Porque la también, Contraloría lo analizó posiblemente cuando todavía no estaba tapado. Pero después se lo taparon. El hecho es que, mire, declaraciones para que la ciudadanía me siga. Miércoles 21 de noviembre de 2018, diario El Comercio. Carlos Pérez, ministro de Energía, dijo días atrás que fue un error haber aceptado estos materiales y equipos antes de la instalación final y de la colocación del concreto. ¿Cómo no? Así lo Antes dijo. de la instalación final. O sea, ya cuando vinieron los equipos, que eso incluso lo llega a aceptar algo Sinohydro, porque llega a decir un poco como dice, habla Sinohydro de un posible problema en los procedimientos y control hechos en la fábrica. O sea, ya vino con problemas los equipos desde la China. Y sin embargo los instalaron. Y después de instalarlos los cubrieron con concreto. Esto ya no es solamente culpa, porque en materia de contratación pública hay 2 fenómenos. Cuando usted actúa por falta por impericia, por no tener el cuidado, o cuando lo hace con dolo. Cuando usted tapa algo para que no se vea después y después veremos si algún rato se revienta, eso ya es una actitud manifiesta para ocultar un daño. ¿Correa está metido en todo esto o es un tipo al que le sorprendieron con toda esta situación? Como está esto, y estamos noviembre del 2018, porque no estamos mayo del 2017, esto se inicia en el gobierno de Correa, pero continúa. Porque, por ejemplo, de mayo del 2017 a noviembre del 2018, y que recién ahora se destape el tema de Coca-Cola, y que recién nos demos cuenta que metieron concreto. ¿Y qué dijo pues las autoridades actuales? Estamos viendo que el actual gerente de la CELEC dice operatividad de Coca-Cola no está afectada por daños. ¿Usted está sugiriendo que el anterior y el actual gobierno son responsables de esto? Pero claro, pues. Esto es lo que se llama el contrato de tractos sucesivos. Todavía no se ha recibido la hora, comencemos por allí. Y entonces viene el tema. ¿Y qué estamos esperando? O sea, ¿por qué esto del contrato para un año esperar que los alemanes nos digan qué hacer? Que es el punto de alguna forma en que está suspenso el tema, ¿no? Y hay un año más, ya estamos casi a punto de que se vaya el gobierno de Lenín Moreno. Le pegan otra patadita y es que el próximo gobierno vea qué hace con ese proyecto. Entonces, ¿qué pasó? Pero mire lo que es firmar contratos a dedo sin hacerlo bajo condiciones técnicas. San Francisco fue un caso. Y así han habido numerosos casos, contratos a dedo, que no garantizan absolutamente nada. Pero que hay que mirar la historia, porque siempre en el Ecuador estamos juzgando al último. No, aquí hay un camino recorrido. Y en eso está clarísimo la explicación. Hay un camino recorrido. La explicación que usted nos ha hecho es como el agua, diría yo. Doctor Tandazo, muchísimas gracias. Gracias. El doctor Augusto Tandazo analizando esto que es otra bomba que le puede costar al país, ¿saben cuánto? 3.200 millones de dólares. Hasta la próxima, doctor Tandazo. Muchas gracias. Ya volvemos con más aquí en Sucesos.
que hemos construido y renovado parques y espacios públicos por la ciudad. Quito quiere y disfruta todo lo bueno de tu capital. Tiene que ofrecerte mucho. Quito cuenta contigo, lo dice la Alcaldía Metropolitana. Un proyecto interesante está circulando a nivel universitario en una de las principales instituciones educativas del medio. Dos de las estudiantes que se empeñan en impulsar por una parte y en obviamente cumplir un requisito académico para su graduación, Andrea Calderón y Camila Tunjano, están aquí en Sucesos. Muchísimas gracias, niñas, por venir a contarle al público esta importante iniciativa con la cual ustedes van a ser profesionales próximamente de comunicación también, y le están planteando esto que finalmente no debería ser una moda, que está muy insistido, la justamente temática que ustedes prefiero le expliquen al público. Exactamente cómo es el proyecto. Andrea, buenos días. ¿Cómo es el proyecto que están planteando ustedes y con el cual van a ser en pocos días profesionales de este país? Andrea, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación primero. Bueno, nuestro proyecto se llama Conmigo no te metas, ¿ya? Y nuestro lema es Ni me tocas ni te toco. Hemos decidido este nombre porque creemos que es importante empoderar a los niños desde que son pequeños de sus cuerpos, de lo que ellos son, una sus temática virtudes. Muy delicada, pero asimismo muy necesaria. ¿Ya? Sí, por supuesto. Nos hemos dado cuenta que la mejor manera de prevenir el abuso sexual es a través de la educación y la prevención. Es el tema, el abuso sexual. Sí, abuso sexual infantil. ¿Por qué nosotros decidimos realizar este tema? Porque empezamos a ver un análisis de crisis de una institución educativa que tuvo un caso de abuso sexual, que fue el caso Ampetra, uno de los casos más terribles de abuso sexual en Ecuador. ¿No? ¿Cómo no? Sí, y vimos las cifras, empezamos a investigar más y nos dimos cuenta que el abuso sexual en nuestro país era cosa de todos los días. Era algo que pasaba todos los días. Era algo muy normalizado. Es muy normal en la práctica, ¿no? Sí, en realidad sí. Y además las personas piensan que abuso sexual solo es la violación, cuando abuso sexual va mucho más allá de eso. Hay diferentes tipologías de abuso sexual y es lo importante. O sea, que nuestros niños tengan conciencia de lo que son y puedan denunciar, porque las cifras que tenemos en Ecuador son bastante alarmantes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que 1 de cada 10 mujeres ha sido abusada sexualmente en su adolescencia. Ya, 1 de cada 3 víctimas de abuso sexual que comentó que le abusaron sexualmente no le creyeron. Qué grave. Quiero también darle la bienvenida a Camila. Camila, una vez que ha hecho tu compañera este diagnóstico que me parece muy importante, clarísimo, sencillísimo diría yo, pero asimismo tan profundo como la problemática del abuso sexual, ¿qué es lo que ustedes plantean? No diría como solución, sino como alternativa. Buenos días. Buenos días, Félix. Bueno, nosotros en nuestra campaña nos planteamos primero el objetivo de prevenir. Entonces nosotros fuimos a la unidad educativa Eugenio Espejo para hacer capacitaciones a los niños de 7º año de básica. Hicimos 6 capacitaciones enfocadas, como dijo mi compañera, en prevención y en empoderamiento de los niños. Parte de la investigación. Claro que sí. Ajá, entonces les enseñamos a los niños a identificar sus partes del cuerpo, a identificar personas de confianza, lugares de confianza, situaciones ambientar peligrosas. La situación. Ya. Claro que sí. Ya. Así fue como nos enfocamos en la prevención. De hecho, hicimos una medición de nuestras capacitaciones y sí vimos cambios en los niños. Los niños ya sabían que nadie les puede tocar, todos estaban seguros de cuál es el concepto de abuso. Crear conciencia, ¿no? Claro, se logró el objetivo de la prevención. Además, también queríamos socializar con la comunidad estas cifras tan alarmantes para que estén conscientes de que hay que hacer algo, de que en casa hay que educar a los hijos. Entonces, también hicimos 3 eventos BTL, en donde fuimos, por ejemplo, al Día Mundial de la Salud Mental, que lo celebraron los distritos del sur, los centros de salud. Entonces ahí hicimos una trivia en donde mediante esta les enseñamos a la gente las cifras de abuso sexual en el país. Era cosas que la gente no sabía. Entonces ahí creamos una conciencia de que debe haber una prevención desde la casa. Por lo visto y consecuentemente, estimada Andrea, esto ya no es, digamos, una idea, una inquietud, ya pasó, digamos, ese límite y ustedes ya lo han puesto en práctica. ¿Con qué resultados iniciales?
A ver, los resultados iniciales son en primer plano las encuestas que realizamos en la Unidad Educativa Municipal Espejo. Los niños están mucho más empoderados, conocen mucho más, ellos mismos nos escriben cosas. Por ahí que ya va un primer resultado. Ya es un resultado porque desde los niños empieza esta prevención. En segundo lugar, tenemos que hemos ido a medios, la gente conoce acerca del problema, sabe que debe informarse más. Además tenemos nuestras páginas, nuestras fanpages en las cuales compartimos nosotros estas estadísticas, también compartimos mucha información de prevención, de cómo se puede realizar esto, y también presentamos al municipio de Quito, a la Dirección de Educación del municipio de Quito, porque trabajamos en una unidad educativa municipal, nuestro proyecto y el alcance que ha tenido. Entonces esperamos a reunirnos con ellos porque nos dijeron que nos quieren llamar para una segunda reunión y ver qué es lo que se puede hacer en torno a esto. Esto es consecuentemente producto de una investigación seria de profesionales que están a punto de serlo, de recibir, digamos, la museta. ¿Y cómo ya piensan ustedes que esto tiene que ser desarrollado? Como dicen los técnicos, sostenible en el tiempo, finalmente, Camila. Bueno, nuestro objetivo es replicar lo que hicimos en la unidad educativa Eugenio Espejo en otras unidades educativas, que dentro de la malla multiplicar curricular, esta iniciativa. Claro, tengamos algunos temas de prevención de abuso sexual. Es la mejor manera de que los niños aprendan. Ya. Sí. Bueno, entonces y consecuentemente allí tenemos, miren ustedes, un proyecto que nos llamó la atención y que justamente por eso la convocatoria a Andrea y Camila, jóvenes estudiantes que están, insisto, a punto de convertirse en profesionales de la comunicación, que han tomado este tema tan actual, tan delicado, tan complejo, pero asimismo tan necesario de ser combatido con la prevención. Con la prevención, ya ellas lo han explicado, existe una investigación seria propia de los estudiantes y que debe ser recogida por la autoridad local, nacional, en fin, que no se quejen que no hay un estudio, que no se quejen que no hay un proyecto. Allí está en la práctica una tesis de grado que puede ser convertida en un proyecto real si es que hay voluntad política para hacerlo. Andrea, Camila, muchísimo éxito, muy amables por venir a contarle al público desde Sucesos esto que sin duda es una cuestión ya puesto en la práctica seria, no solamente palabras. Hasta la próxima. Listo, muy amables. Les vamos a contar en los próximos minutos lo que va a ser, lo que tiene que ser las fiestas de Quito, que prácticamente ya empezaron. En un momento, aquí en Sucesos.
la peatonización y la renovación de las calles y paseos, le hemos devuelto al centro histórico la esencia de lo que es. Ven, descubre y cuida tu ciudad, Quito. Cuenta contigo, lo dice la Alcaldía del Distrito Metropolitano. Este año la Fundación de Quito será celebrada con la que dio origen a la popular manifestación y que cada administración municipal, especialmente la anterior a la actual, la deformó con la presencia de costosos artistas internacionales. La primera serenata quiteña estuvo a cargo del histórico dúo Benítez y Valencia. Desde Radio Quito en la calle Chile, los cantantes bajaron 2 cuadras. Entraron al Palacio de Gobierno y los himnos de la ciudad, los pasillos, los albazos, los sanjuanitos que luego se coreaban prácticamente en las calles, fueron dados a conocer de esa forma, pero luego pasados a una suerte del baúl de los recuerdos, donde apenas se abre un poquito por estas fechas. En nombre de la ciudad y en nombre de la modernidad, esas administraciones fueron imponiendo nuevas formas musicales, nuevos conceptos que finalmente y en la práctica, esto hay que decirlo, deformaron el festejo popular. Los Benítez y Valencia, las hermanas Mendoza, los Villamar, los Brillantes con la única Olga Gutiérrez, Pepe Jaramillo que tanto quiso a Quito, Paulina Tamayo, la grande del Ecuador. La lista es interminable. A todos prácticamente los empujaron al desván de los recuerdos y les pusieron a varios candados como para que no salgan ni en estas fechas. A cambio se presentaron músicas urbanas, la chicha, el reggaetón y ahora unas derivaciones que son hasta impublicables. Todo en nombre de la modernización de las fiestas, pero sin pensar que como hoy la crisis económica iba a jugar otro papel importante. Sin dinero en la práctica no hay ninguna fiesta y este año el presupuesto se ha reducido, lo cual obliga a recurrir a esos orígenes del festejo, a la música quiteña. Justamente 2 de los representantes y que son también músicos muy conocidos en el medio, nos acompañan aquí en esta mañana. Se trata de Marco Alfredo Dávalos y de César Francisco Heredia, músicos de la rondalia quiteña que nos acompañan desde muy temprano cuando las fiestas de Quito se han encendido. Muchísimas gracias por acompañarnos con esos acordes. César, Marco, un gusto tenerlos por acá. ¿Y cómo han recibido ustedes esta invitación? Finalmente se invita a la música quiteña para que sean parte del festejo. Marco, buenos días. Un gusto tenerte por acá. Gracias, Félix, muy gentil. Gracias por esta invitación y la oportunidad de poder expresar algo de malestar. Por favor. Hasta el año anterior, cuando Miguel Mora estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, pues los artistas ecuatorianos, hablemos de los que tienen fama, porque al final nosotros somos cantores, nos gusta la música. Por favor. ¿Sí? Ustedes lo han hecho siempre. Siempre. Ustedes son los artistas de esta ciudad. Sí, lamentablemente no hemos sido tomados en cuenta. A más presupuesto, más oportunidades para los artistas internacionales. Ahora que ha bajado el presupuesto por la falta de dinero, se ha recurrido, lo que usted decía, Félix, se ha recurrido a los artistas nacionales. Paradójicamente, ¿no? Lamentablemente. Pero qué bueno, pero qué bueno. Pero muchos de ellos ya lamentablemente fallecidos. Totalmente. Es decir, no se les ha tomado en cuenta cuando debieron ser homenajeados, cuando debieron haber sido tomados en cuenta. Usted lo ha manifestado, sí, el reggaetón es un género de música, pero que no va acorde con la quiteñidad y con la tradición ecuatoriana en tanto y cuanto a la música. Entonces, aunque parezca demasiado popular el dicho, suena que a la falta de pan bizcochos, pues, ¿no? Como ya no existe 4 o 5 millones de dólares para traer Gilberto Santa Rosas, Carlos Vives y etcétera, etcétera, podríamos enumerar un sinnúmero de artistas que nada tenemos en contra de ellos. Lo que tenemos Totalmente. es en contra de Dejemos quienes... claro en eso. Claro. No es contra esa gente, contra esos artistas de ninguna forma. Bajo ninguna circunstancia. Sino que finalmente inclusive son gente que vienen, cobran sus dineros, se van llevando divisas y ahí quedan las fiestas de Quito. Además ha habido conciertos, y eso es ya de conocimiento público, que han cobrado, han celebrado contratos y no han venido.
Y hasta ahora sigue. También juicios, pasó eso. Hay promotores ecuatorianos que hay que omitir nombres, obviamente, pero. Totalmente. Pero se ha dado casos, el caso que no vino Marc Anthony, por ejemplo. Alguna ocasión no vino la esposa o ex esposa, la Julie. Alguna ocasión no vino Juan Gabriel. Entonces, todo eso se han ido llevando el dinero porque las entradas, como usted sabe, se hace con preventa. Es decir, hace 2-3 meses atrás ya se empiezan a vender y cuando han vendido los promotores lo que han hecho es desaparecer. En eso los músicos están clarísimos. César, buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo toman ustedes esto de convocar a los músicos quiteños, a los que siempre debieron ser convocados para que sean parte de este festejo? Muchos dirán, hay que modernizar esta cosa, hay que ponerle otro tono, hay que hacerles más alegres porque el pasillo es muy triste. Pero ¿cómo ustedes lo toman como los músicos que son parte, insisto, la raíz del festejo? ¿Cómo toman esto de que sean convocados para que sean parte finalmente de las fiestas? César, buenos días. Buenos días, soy Luis, muchas gracias por la invitación. Sí, por un lado hablaríamos de... medio jocosamente una desgracia con felicidad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. A lo quiteño, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, por parte de los músicos y del punto de vista de la difusión, de expresar lo que es nuestra cultura, nuestra identidad, es bueno, porque podremos homenajear a nuestra ciudad con nuestra música, no con músicas foráneas, que... realmente se entienden, pero no se sienten. César, ¿a qué atribuyes tú, como decía Marco, que un personaje de Pueblo Nuevo que estuvo a cargo del manejo de la cultura de esta ciudad no haya tomado en cuenta como debió haber sido tomado en cuenta el músico ecuatoriano, la música quiteña, la música nacional? ¿A qué atribuyes tú? ¿Problemas personales, relaciones de conflicto? ¿Por qué? No, porque bueno, esto no tiene explicación. Claro, no. Yo le veo la explicación desde luego nosotros somos músicos de alma. ¿Cómo no? Porque ¿Cómo no? No de profesión. Así es. Realmente tenemos que dedicarnos a lo que nos permita vivir con dignidad. Por favor. Yo, mi opinión muy personal y atribuyo a lo que se está viendo ahora y respecto a la entrevista del doctor, claro. Son intereses económicos. Contratar a tal artista me deja mucho más negocio que contratar a un artista local. Es la corrupción generalizada que se está viendo a todo nivel, incluido la cultura y la música. Y de esto no se libran los músicos, pero pongámonos positivos, era necesario escuchar a ustedes, porque caso contrario, hasta se puede pensar que es cosecha de la prensa o del periodista, pero esto no. Qué bueno pensar que ahora la Paulina Tamayo, ustedes mismos, los que queden con vida, van a ser convocados y van a ser parte de este festejo. ¿Cómo les han programado a ustedes, Marco? Para lo que es Fiestas de Quito, el Distrito Metropolitano de Quito, a través de su Secretaría de Cultura, no hemos aplicado, ahora hay apertura, digamos, ¿no es cierto? Ahora a través del internet te dan para que tú llenes un formulario, pongas a disposición, pero con el dolor del alma hay que decirlo, eso ya está hecho. Es un simple formulismo para cumplir. Porque mira, si te pones a analizar de los 200 eventos que existe en el programa de Fiestas de Quito, se repiten los mismos y los mismos. Entonces, ¿dónde está para el resto? ¿Dónde está repartido para los como nosotros, como la rondalia, la rondalia quiteña? Que como lo dijo César, somos de corazón, nos gusta la música, porque en mi caso yo soy abogado, César es ingeniero agrónomo, el resto de compañeros son también abogados. Somos 7 y tenemos con mucho orgullo un artesano como es don Alfonso Chávez, ex bajista de Don Mercado y sus Players. Entonces ha tenido que refugiarse donde nosotros, porque ya no hay cabida. Félix, si tú me permites, hace unos 2 años atrás, si mal no recuerdo, como queriendo compensar el no haber tomado en cuenta artistas nacionales, el señor Miguel Mora, a través de su Secretaría de Cultura del municipio de Quito, hizo un festival tomando en cuenta a las doñas Mendoza Suasti, Benítez, pero ya al margen de las fiestas. Obviamente, ¿no? Entonces, los que acudimos allá, le pusimos paradójicamente el Festival del Alzheimer. ¿Por qué? Porque en el caso de doña... Qué pena, ¿no? De doña, ¿cómo es? Mendoza Suasti, la que lamentablemente falleció. Falleció, pues ya. ¿Cómo es el nombre? Laurita. Laura, ¿sí? Se olvidaba la letra. Entonces estaban cantando y se olvidaba la letra. Entonces, nosotros nos daba pena
ver cómo a esa edad ya no deberían estar actuando, sino sentados en una silla VIP, siendo homenajeados. Y no solamente por artistas como nosotros. Sí, cambien el género de música, pero homenajeen a quienes son los gestores de la música ecuatoriana. Quiero pensar en nombre de muchos quiteños, en nombre también, ¿por qué no decirlo y con cierta modestia, en nombre de buena parte de esta ciudad? Quiero pensar que este cambio finalmente llegó, que los artistas ecuatorianos ojalá desde este año van a tener el protagonismo, van a tener la importancia y van a ser bien pagados, porque esto es en la práctica así, por parte de estas fiestas de Quito. ¿Ustedes, César, están dispuestos como Rondalia a qué nomás? Bueno, nosotros a difundir y a defender nuestra identidad. Por favor. Nosotros, la vocación musical, repito, viene del alma y es lo que nos hace el cariño, el amor a la música, es lo que nos hace reunirnos cada semana para ensayar, para mejorar, hacer arreglos a nuestro nivel, ¿no? Lo que tratamos siempre es de difundir nuestra música y defender, repito, con calidad, con cierta calidad. Desde estos días, desde estas fechas vamos a estar muy atentos y desde el medio que sea decirlo, porque ustedes son los que se merecen respeto, ustedes son los protagonistas de estas fechas. Muchísimas gracias, Marco, gracias, César. Palabras finales. Sí, solo aprovechando y abusando, obviamente. Por favor. Por favor, a ver si se dan cita. Hay un evento que realiza la Casa de la Música el día domingo, es decir, el día de mañana a partir de las 5 de la tarde. En ese templo cultural musical que es la Casa de la Música. ¿No es cierto? Vamos a tener un ambiente ameno, es mucho más familiar. ¿A qué horas, por favor? A las 5 de la tarde vamos a empezar. 5 de la tarde. Durará aproximadamente unas 2 horas y media. No va a estar la rondalia completa y 7 integrantes. Sí. También quiero aprovechar el 19 de enero. Nos han dado la apertura la Fundación Teatros de aquí de la ciudad de Quito. Vamos a estar en el Teatro Variedades a partir de las 7 de la noche igual. Mañana 5 de la tarde. Mañana 5 de la tarde. ¿Y en enero qué fecha? El 19 de enero. ¿Teatro? El Variedades. Variedades. En la Plaza del Teatro. Y encantados, la apertura a quienes se merecen. Marco, César, muchísimas gracias. Despidamos esto, con eso que ustedes siempre lo han hecho, unos pequeños acordes de lo que significa la música ecuatoriana que finalmente vuelve al escenario de las fiestas de Quito. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.